Desde la puerta de la crónica, Santiago mira la avenida Tacna sin amor. Automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Los canillitas merodean entre los vehículos detenidos por el semáforo de Wilson, voceando los diarios de la tarde. Y él echa a andar despacio hacia la colmena. Las manos en los bolsillos, cabizbajo, va escoltado por transeúntes que avanzan también hacia la Plaza San Martín. Él era como el Perú, Zabalita, que había jodido en algún momento. Piensa, ¿en cuál? Nació como casi todas las novelas que he escrito, primero como una vivencia, como una experiencia que me dejó en la memoria muchas imágenes que luego se convirtieron en un fermento para inventar una historia. En los años 50, probablemente a mediados de los años 50, la perrera, el camión de la perrera se llevó a un perrito mío y yo fui a rescatarlo al depósito municipal de perros que estaba en esa época cerca del puente del Ejército. Bueno, allí descubrí un espectáculo horrendo que de alguna manera he reproducido en el principio de Conversación en la Catedral, cómo mataban a estos perros abandonados, y a veces no abandonados, sino robados. Bueno, yo conseguí rescatar a mi perrito, pero salí descompuesto de allí, y me metí al primer cafetín que encontré. El primer cafetín se llamaba La Catedral, era un depósito, y cuando estaba allí tomándome un café o una gaseosa, se me vino de pronto la idea de darle a la novela como estructura esa columna vertebral, una conversación pues de unas ciertas características, una conversación en la que entrarían otras conversaciones y saldrían de ella otras conversaciones, de tal manera que la novela podría ser en su conjunto como una serie de diálogos entrecruzados a lo largo del espacio y del tiempo. Para mí fue muy importante esa idea, porque a partir de entonces ya tuve una estructura que me permitió organizar toda esa masa de episodios que tenía y que hasta entonces pues representaban para mí un caos, ¿no? Así fue como nació la estructura de Conversación en la Catedral. En esos años pues pasamos de ser colegiales a estudiantes universitarios y luego profesionales, ¿no? Y esos 8 años realmente me marcaron muchísimo. Así que en la novela, que probablemente yo quise escribir desde que vivía la experiencia de la dictadura como universitario en San Marcos, lo que quería era mostrar una sociedad viviendo bajo la experiencia de una dictadura como la de Odría. No contar la historia de la dictadura, sino mostrar los efectos que una dictadura semejante a la de Odría tenía en todos los ámbitos de la vida, la familia, la vida profesional, desde luego la política, la vida intelectual, y eso es más o menos lo que yo intenté hacer con Conversación en la Catedral. También, como en las otras novelas, es una idea que estuvo fermentando mucho tiempo antes de empezar a escribir. Creo que desde
Los años de Odría yo tenía la idea de escribir alguna vez una novela de esa índole, pero solo comencé a escribirla muchos años después, a partir de 1966 o 1967, cuando estaba viviendo en Europa. La novela, pues, es una novela en la que hay una base histórica, que son los años de la dictadura de Odría, algunos personajes inspirados muy directamente, como es el caso de Cayo Bermúdez, en un personaje histórico que fue el director de gobierno primero y luego el ministro de gobierno de Odría, el famoso Esparza Zañartu, que era, bueno, el jefe de la represión, de la policía política del régimen, y también el estratega, ¿no? El estratega de la dictadura. Y hay personajes inventados, hay personajes que diríamos están a caballo entre la historia y la ficción. No es una obra de historia, es una novela, o sea, hay más ficción que memoria histórica, pero en los hechos fundamentales sí, he procurado ser fiel, ¿no?, a la evolución del régimen, a ciertos hechos claves del ochenio odrista, como por ejemplo el levantamiento de Arequipa y la violenta represión, que además por otra parte marcó el comienzo del fin de la dictadura de Odría, y he seguido también en sus grandes líneas, ¿no?, con mucha invención, la trayectoria de Esparza Zañartu, que es el modelo del personaje de Cayo Bermúdez. También he volcado en esa novela experiencias de otra índole, mis años universitarios, mi militancia de un año en una organización clandestina que era la fracción Cahuide, también mis experiencias precoces, diría, de periodista. Yo había trabajado en el diario La Crónica unos meses cuando todavía estaba en el colegio, lo que me hizo conocer pues un medio completamente nuevo para mí, que era el medio periodístico, un medio muy bohemio y noctámbulo en esa época. Eso es lo que yo he tratado de mostrar inventando, por supuesto, ¿no?, en Conversación en la Catedral. No solo los mecanismos que permitían a una dictadura como la de Odría pues enraizarse, operar, controlar enteramente al país, sino también esos mecanismos psicológicos, íntimos, privados en distintos grupos sociales, gracias a los cuales esa dictadura duraba, y las razones por las que no había una resistencia, una movilización que se enfrentara a la dictadura, ¿no? Como digo, aunque la base de la novela es histórica, hay en ella mucho más imaginación, invención que memoria histórica, ¿no? Yo quería que en esa novela la historia pasara por todos los medios sociales, por los diferentes estratos, barrios, y por eso en la novela hay desde, diríamos, representantes de lo que sería la cúspide social, don Fermín Zavala, que es un hombre muy influyente, muy poderoso, un empresario aliado del régimen, hasta sirvientas, obreros y también muchos representantes de la clase media. Hay limeños y provincianos, hay costeños y serranos. La novela ocurre en Lima, pero tiene episodios en Chincha, episodios en la selva, en Arequipa. O sea, quería presentar un cuadro, una especie de mural de la sociedad peruana, con todos sus conflictos, razas, mitologías, prejuicios, resentimientos. Es una novela que de alguna manera tiene como protagonista más que a un individuo, a una sociedad, ¿no?
Bueno, yo no creo que los países se jodan en un momento, ¿eh? Salvo casos muy excepcionales. Yo creo que la decadencia, el fracaso, los retrocesos de un país son un proceso, ¿no? Algo que va ocurriendo a lo largo del tiempo y cuya responsabilidad recae sobre muchas personas y muchas generaciones. El jefe de Estado antes se acercó al lugar donde está el expresidente de la República, arquitecto Fernando Belaúnde Terry, y el primer vicepresidente de la República, doctor Luis Alberto Sánchez. Ya se encuentra en la mesa directiva el jefe de Estado. En el caso de nuestro país, yo no tengo duda que han habido algunos momentos en los que el Perú tenía una oportunidad y parecía enrumbarse en la buena dirección. Por ejemplo, en 1945, cuando se produce este despertar democrático, hay unas elecciones, sube a la presidencia una persona absolutamente impecable, íntegra, como es Bustamante Rivero, y allí se viven 3 años, bueno, de lucha por la democracia en el Perú, como dijo Bustamante Rivero en el libro de memorias que escribió, ¿no? Esa democracia fue atacada con ferocidad desde la derecha por una oligarquía que era totalmente antidemocrática y por el APRA desde la izquierda, una APRA completamente irresponsable, y entre ambos pues la destruyeron y tuvimos la dictadura militar de Odría, ¿no? Creo que otra oportunidad perdida fue cuando subió a la presidencia Belaúnde Terry. Allí hubo un enorme, digamos, también despertar, una gran ilusión de un cambio reformista que modernizara el país, que creara oportunidades para sacar de la pobreza a la mayoría de peruanos. Y sin embargo eso también se frustró, y se frustró por esa misma irresponsabilidad, ¿no?, de una derecha oligárquica que atacó a Belaúnde con ferocidad, y un APRA irresponsable que, aliada con los odriistas, pues crearon en el Parlamento una obstrucción sistemática a todas esas reformas que se proponía hacer Belaúnde Terry, con lo que el gobierno fue más bien un fracaso y terminó, por supuesto, con un golpe militar, ¿no?, el de Velasco Alvarado. Luego, en 1980, otra vez recuperamos la democracia, pero una democracia deficiente que, aunque respetaba las libertades, no hizo las reformas que hubieran podido modernizar al país. Y luego vino el gobierno populista, totalmente insensato de Alan García, que nos precipitó en un proceso de hiperinflación, que declaró una guerra al sistema internacional, convirtió al Perú en un país apestado, con lo que nos precipitó dentro de una pobreza realmente terrible. O sea que han sido periodos en los que tuvimos una oportunidad y la desperdiciamos por irresponsabilidad política, por falta de cultura cívica. Así que creo que el Perú se ha ido pues empobreciendo a medida que iba desechando oportunidades y escogiendo lo peor, ¿ah? Creo que ese es el resultado de que vivimos en este momento, ¿no? El de ser un país muy empobrecido, un país que no ha resuelto todavía los problemas básicos y que, a pesar de contar con tantos recursos, ¿no?, recursos que no son solamente naturales, sino también humanos, es un país muy pobre, atrasado, de instituciones muy precarias y donde la libertad está siempre amenazada, ¿no? Porque aunque en muchas cosas el Perú ha cambiado desde la época de Odría, en muchas otras, por desgracia, no. Nosotros no hace mucho pues hemos vivido casi 10 años de una dictadura con el señor Fujimori y el señor Montesinos, y una dictadura que, aunque en muchas cosas se diferenciaba de la de Odría, en otras, en violencia, represión y sobre todo corrupción,
se parecía e incluso diríamos superó largamente las marcas sentadas por Odría. La división de la sociedad peruana, no solamente entre quienes tienen todas las oportunidades y entre quienes no tienen ninguna, las diferencias abismales entre la riqueza y la pobreza, la diferencia de oportunidades entre alguien que vive en la ciudad o vive en el campo, entre quien tiene una cierta condición social y económica y entre quien nace en una familia de marginados o sectores muy pobres, siguen siendo tan grandes y quizá se hayan agravado desde la época de Odría. Así que todo eso yo creo que todavía le da una cierta vigencia a la novela en cuanto a problemática política y social. Es una de las novelas, tal vez, la que más trabajo me ha costado escribir. Me demoré 3 años escribiéndola y durante buena parte de esos 3 años estuve bastante perdido, confundido sobre cómo dar unidad, organización, coherencia a toda esa masa de personajes, de episodios. Al mismo tiempo creo que pocas veces he disfrutado tanto con un proyecto novelístico en el que hasta el final trabajé con un enorme entusiasmo y una gran ilusión, ¿no? Yo puse como epígrafe esa cita que viene del prólogo que escribió Balzac para la primera edición de la Comedia Humana, es decir, el conjunto de todas sus novelas, porque a mí me impresionó mucho y me dio una idea que me parece muy acertada, pero no diré de la novela en general, sino del tipo de novela que yo quería hacer y que creo representa por lo menos una corriente muy importante de la novela. La idea de la novela como la historia privada de las naciones, es decir, aquello que la historia, los historiadores, no pueden llegar nunca a conocer, porque es algo que no deja una documentación que pueda ser rastreada, aquello que forma parte de la vida más privada, más íntima de una sociedad, eso que no llega al documento o al registro civil, la psicología, los fantasmas, los demonios que están detrás de las conductas o de los miedos o de ciertas inhibiciones de una sociedad.